El 1 de enero de 1908, la ciudad de Hopkinsville, Kentucky, fue tomada por sorpresa. Más de 200 hombres encapuchados entraron a caballo, tomaron el control del centro, destruyeron instalaciones vinculadas al comercio del tabaco y dejaron claro que estaban dispuestos a llevar el conflicto hasta donde fuera necesario. Aquel ataque no fue un hecho aislado, formó parte de una serie de acciones que pasaría a conocerse como la Guerra del Tabaco. Los responsables eran agricultores locales que se autodenominaban como los jinetes nocturnos. Su objetivo era castigar a quienes apoyaban al monopolio que controlaba el mercado de tabaco. Pero ¿cómo llegó una comunidad agrícola a organizar una fuerza paramilitar? Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la industria del tabaco en Estados Unidos cambió por completo. El responsable principal fue James Buchanan Duke, un empresario que aprovechó la mecanización, las fusiones y el capital financiero para construir la American Tobacco Company, un monopolio sin precedentes en el sector. Duke introdujo maquinaria capaz de producir cigarrillos a escala industrial, redujo costos y aplastó a la competencia. Entre 1890 y 1900 absorbió empresas, compró rivales y firmó acuerdos que le dejaron bajo control casi todo el proceso tabacalero del país. Hacia 1900, la American Tobacco controlaba la compra de la hoja, el procesamiento, el transporte, la manufactura y la venta final. Esto le permitió imponer precios unilateralmente, y por esto los pequeños agricultores quedaron atrapados. En el oeste de Kentucky y el norte de Tennessee, la situación era especialmente crítica. La región dependía del tabaco Dark Fire, una variedad curada al humo usada para tabaco de mascar y de pipa. Durante generaciones ese cultivo había sido la columna vertebral de la economía local. Cuando la American Tobacco rebajó los precios, los agricultores intentaron pensar en alternativas, pero cambiar el cultivo no era viable. El suelo no favorecía productos más rentables, no existía compradores para otra cosa, y los bancos solo financiaban tabaco. Por todo esto, abandonar el cultivo significaba perder el crédito anual que garantizaba la siembra. Así que desde 1901, cuando el precio del tabaco empezó a caer hasta niveles que apenas cubrían los costos, con pagos por libra en mínimos históricos, toda la región quedó bajo una fuerte presión económica. Y todo esto debido al monopolio, que estaba apretando hasta donde más podía. Esto hizo que los agricultores empezaran a unirse para negociar con la American Tobacco. Así nació una organización que marcaría el siguiente capítulo, conocida oficialmente como la Asociación Protectora de Plantadores, la PPA. Esta asociación nació en 1904 como un intento pacífico de resolver el problema de los precios, un esfuerzo organizado para unir a miles de productores y forzar a la American Tobacco a pagar un precio justo. La idea era ejercer presión sobre el monopolio. Todos los agricultores debían negarse a vender el tabaco al precio impuesto por Duke. Así tendría que negociar. Pero convertir una idea en disciplina colectiva fue otra historia. Desde el inicio aparecieron problemas. Muchos agricultores tenían deudas urgentes que les impedían esperar. Otros no creían que una asociación pudiera enfrentarse a una empresa que controlaba cerca del 90% del mercado. Además, la American Tobacco actuó rápido. Ofrecía tratos individuales, enviaba compradores encubiertos y usaba sobornos para romper la unidad. Así, para finales de 1904, la PPA había reunido a miles de miembros, pero la tensión interna era palpable. La unión dependía de un equilibrio frágil. Bastaba con que unos pocos vendieran por fuera para desmoronar el esfuerzo colectivo. Las reuniones se volvieron más intensas, los discursos sonaban menos a negociación y más a una advertencia. Los agricultores frustrados repetían la misma idea. Si no nos unimos, Duke nos destruye. La región quedó suspendida entre la desesperación y la desconfianza. Y en ese ambiente, casi sin que nadie lo dijera abiertamente, comenzó a surgir una idea más radical. Si la ley no podía protegerlos, tendrían que empezar a protegerse a sí mismos. Ese pensamiento, repetido en voz baja en graneros y reuniones rurales, fue la semilla de un movimiento que pronto abandonaría la negociación abierta para operar en la clandestinidad. Así comenzaron a gestarse los jinetes nocturnos. No llegaron desde afuera, eran los mismos agricultores que semanas antes estaban en las reuniones contando sus cosechas perdidas, pero ahora operaban desde otro ángulo, el de la acción directa. Lo primero fue la discreción. Reuniones fuera del registro oficial de la PPA, convocadas al anochecer y solo entre los miembros de absoluta confianza. Ahí surgieron los códigos internos, las promesas verbales de guardar silencio, las cuales fueron documentadas en varios testimonios posteriores. Y así también las primeras reglas. Quien participaba no hablaba, y quien hablaba quedaba fuera. Para ocultar identidades adoptaron máscaras, capuchas y tácticas básicas de organización. Grupos pequeños, roles definidos y rutas trazadas antes de cada salida. No era nada sofisticado, pero era suficiente para moverse sin ser reconocidos en comunidades donde todos se conocían por nombre. Su objetivo inicial era hacer que el boicot funcionara.
Eso significaba presionar a los agricultores que seguían vendiendo al monopolio y demostrar que la PPA tenía fuerza. Es así que realizaban cabalgatas nocturnas, advertencias, visitas silenciosas a quienes rompían el acuerdo, para mostrar que estaban organizados. Para este grupo, esta era la única vía capaz de producir resultados inmediatos. Así, sin un líder único reconocido públicamente y sin una estructura oficial, los jinetes nocturnos empezaron a operar como una extensión en la sombra de la PPA. Poco a poco, la violencia de los jinetes nocturnos fue escalando. Primero llegaron las advertencias, notas anónimas y visitas breves. Más adelante las intimidaciones, grupos encapuchados rodeando casas. Cuando vieron que eso no funcionaba, la presión subió de nivel. Llegaron los azotes y golpizas aisladas, ataques rápidos contra quienes insistían en venderle al monopolio. Después los secuestros breves, donde a los más tercos los paseaban de madrugada hasta que comprendían que la neutralidad ya no era una opción. Pero esto no quedaría ahí. Cuando la paciencia se agotó, apareció el fuego. Graneros, bodegas y depósitos de tabaco empezaron a arder en distintos condados. Incendios calculados sin alardes, pero que dejaban un mensaje. La PPA no puede controlar la noche, pero ellos sí. Cada escalón de violencia les dio más confianza, y esa confianza los llevó al siguiente salto. Las operaciones masivas contra ciudades enteras. La primera fue en Princeton, Kentucky, en diciembre de 1906. Era pasada la medianoche cuando vecinos escucharon los cascos. Era una cabalgata organizada con cerca de 200 jinetes nocturnos. Primero cortaron las líneas telefónicas, dejando a Princeton incomunicada. Luego cercaron la plaza y avanzaron hacia su objetivo, los grandes almacenes de tabaco que seguían operando fuera del boicot. Ordenaron evacuar y una vez vacíos, prendieron fuego al edificio desde dentro. Las llamas convirtieron la noche en un escenario anaranjado. Desde las ventanas, las familias veían las siluetas de los jinetes moviéndose en absoluta coordinación. Esa noche selló una realidad nueva. Los jinetes nocturnos no solo podían castigar a un agricultor, podían incluso tomar un pueblo entero. El siguiente ataque se dio en Hopkinsville el 7 de diciembre de 1907. Si Princeton había sido el aviso, Hopkinsville fue la confirmación de que esto ya era una guerra rural. Cerca de 300 hombres entraron al pueblo al amanecer. Repitieron la estrategia: cortar comunicaciones, desarmar a las autoridades locales, ocupar puntos claves y dirigirse a los almacenes vinculados al monopolio. Y entonces quemaron las instalaciones, destruyeron el tabaco almacenado y golpearon a algunos empleados que se negaban a cooperar. A diferencia del primer ataque, este sí se convirtió en noticia nacional. Periódicos de ciudades grandes reportaron una milicia encapuchada tomando pueblos de Kentucky. De pronto, la guerra del tabaco dejó de ser un conflicto local y se volvió un escándalo nacional. El siguiente ataque se realizó en Roseville en enero de 1908. En esta ciudad la destrucción fue aún mayor. Los jinetes nocturnos dinamitaron 2 fábricas vinculadas a compradores independientes. Atacaron infraestructura crítica y paralizaron parte de la actividad comercial, dejando así un mensaje en cada pueblo: si respaldas al monopolio, la noche vendrá a buscarte. Después de los ataques en Hopkinsville y Roseville, los hechos que pusieron a Kentucky en los titulares nacionales, los jinetes nocturnos no se disolvieron ni se escondieron. Todo lo contrario, se agrandaron. La victoria simbólica los hizo creer que podían operar con total impunidad. Así que en las semanas siguientes continuaron los incendios de graneros, palizas a productores independientes, secuestros breves y ataques nocturnos en condados como Callaway, Trigg y Marshall. Para entonces ya había al menos 2 figuras moviendo los hilos. El Dr. David Amos se posicionó como líder intelectual y organizador militar del movimiento en Caldwell Country. Y también Felix Ewing, figura influyente en Tennessee y líder de la PPA. Este era el brazo legal y público de los agricultores. Aunque no participaba directamente en la violencia, su retórica y políticas de exclusión social crearon un clima que facilitó las acciones de los jinetes nocturnos. Amos era quien dirigía las operaciones clandestinas, mientras que Ewing mantenía la fachada legal del movimiento y articulaba las decisiones estratégicas de la asociación. Mientras tanto, el gobernador de Kentucky, Augustus Wilson, hacía declaraciones solemnes, pero tomaba acciones muy tibias. En la práctica, nadie en el poder estatal quería enfrentarse a un movimiento armado que representaba a miles de agricultores. Esto dio como resultado un vacío de autoridad que los jinetes aprovecharon sin piedad. Sin embargo, eso cambió cuando los ataques comenzaron a dañar infraestructura ferroviaria, almacenes de exportación y nodos logísticos federales. Fue ahí que Washington entró en escena. Enviaron a las US Marshals y a la Guardia Nacional, y con ellos los juicios federales se pusieron en marcha, acelerando el desmoronamiento de la estructura de los jinetes nocturnos.
Entre 1908 y principios de 1909, la mayoría de los condados afectados, como Caldwell, Christian, Trigg, Marshall y Calloway, reportaron una caída brusca en los ataques. Esto porque los jinetes ya no podían operar con la misma impunidad. Las detenciones eran reales y las delaciones empezaban a aparecer. Para 1909, Amos estaba acorralado judicialmente, Ewing debilitado y la mayoría de los jinetes que antes quemaban graneros ahora se escondían o negociaban inmunidad. Ese año marcó el quiebre definitivo. Los primeros grandes juicios se abrieron en tribunales federales y estatales. Hubo condenas, absoluciones, polémicas y sobre todo una ruptura interna que terminó por destruir el secreto que sostenía el movimiento. La prensa nacional declaró el fenómeno prácticamente terminado para mediados de ese año. La PPA también entró en declive. Sin su ala radical y sin capacidad de sostener el boicot a gran escala, empezó a fracturarse. Algunos agricultores regresaron a vender al monopolio, pero otros abandonaron el cultivo por completo. Y mientras todo eso ocurría, James Tuck, el hombre cuya empresa había encendido la mecha del conflicto, continuó sin intervenir. No redujo los precios ni negoció con las asociaciones rurales. Tampoco ofreció ajustes a los precios. Simplemente dejó que la presión legal y el desgaste interno hicieran su trabajo. Para él, la guerra había sido un ruido regional, hasta que el conflicto escaló lo suficiente como para involucrar al gobierno federal. Porque aunque la violencia terminó en 1909, la historia no cerró allí. En 1911, la Corte Suprema disolvió la American Tobacco Company por prácticas monopólicas. Esta fue la sentencia que confirmó de forma contundente lo que los agricultores habían gritado durante años. Nadie debería controlar un mercado entero. Es así que terminó la guerra del tabaco. Y lo que siguió fueron décadas de resentimiento rural, cambios en la industria y el recuerdo de una guerra que se peleó en campos oscuros y no en parlamentos.